¿Qué tal si usted me acompaña a Miqueas capítulo 6? Alguien tenía que predicar después de tan exhausto día y me tocó a mí. Y yo le voy a pedir a alguno de mis compañeros si me puede traer una botella de agua que yo tengo por la silla allá, porque creo que no voy a llegar a mitad de sermón sin agua. Miqueas capítulo 6. Estamos entrando en la última sección, discurso o sermón que el profeta Miqueas, hablando delante de Dios y de parte de Dios al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, tiene que hoy continuar hablándole de parte de Dios y Dios continuar hablándonos a nosotros. Miqueas capítulo 6. Cuando usted esté ahí me dice amén y leemos la poderosa palabra de nuestro Señor. Dice, oíd, raye eso, ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oíd, montes, la acusación del Señor, y vosotros, perdurables cimientos de la tierra. Porque el Señor tiene litigio o acusación contra su pueblo. Y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. La voz del Señor clamará a la ciudad. Prudente es temer tu nombre, subraye eso. Oíd, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? ¿Hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita? ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia. Sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás. Y tu vileza estará en medio de ti. Apartarás, pero nada salvarás. Y lo que salves, yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite. Y la uva, pero no beberás vino. Han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab, y andas en sus consejos. Por tanto, te entregaré a la destrucción y a tus habitantes para burla, y soportaréis el oprobio de mi pueblo. Oramos. Padre, yo he leído el texto. Con mis defectos y mis limitaciones, trataré de explicar lo que tu palabra dice y aplicarlo a nuestras vidas. Pero te ruego que tu Espíritu Santo nos muestre lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Señor. Descanso en el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén,
Amén, amén. Le he titulado a este sermón Las demandas de Dios. Y hoy lo que vamos a ver es a Dios en una corte. Dios llamando a testigos, Dios trayendo memoria a su obra, la respuesta de ese pueblo acusado. Dios responde a la pregunta de su pueblo, el fallo y la sentencia de Dios, y después entonces lo vamos a aplicar. Como dijo el pastor Julio la semana pasada, Miqueas tiene dos temas principales: juicio y esperanza. En algunas secciones hay juicio, mucho juicio y nada o poca esperanza. En otras secciones hay poco juicio y mucha esperanza. Lamentablemente a mí siempre me tocan los malos y hoy me toca todo juicio. Pero spoiler alert, la semana que viene hablaremos de esperanza. Pero yo quiero que usted se imagine lo que está sucediendo en esta escena. Tenemos a Dios como el demandante en la corte. Tenemos a Dios como fiscal en la corte. Y tenemos a Dios como juez. Y su pueblo es el acusado. Así que vamos a ver a Dios hablando como demandante, como el que pone una demanda y exige. Vamos a ver a Dios como fiscal presentando el caso contra el demandante. Y finalmente vamos a ver a Dios fallando, dando sentencia como juez. Yo le voy a hacer una recomendación a usted. Nunca, nunca, nunca quiera ver a Dios ni como demandante, ni como fiscal, ni como juez. Porque no tenemos nada que ganar ahí. Y el versículo 1 y el versículo 2 comienzan nuevamente con lo que ha sido el patrón durante todo este libro. Y es que cada sección comienza con un oíd. Oíd. Lo repite dos veces. Presta atención. Pero en esta ocasión ya no es presta atención si tú quieres. Ahora es oíd como una demanda. Más vale que ustedes escuchen lo que yo tengo que decir. Y lo primero que Dios hace en esta corte, o en aquella época en el pórtico, en lo que era la entrada de la ciudad donde se litigaba, es llamar a los testigos que van a presenciar ese juicio. En la cultura pagana, cuando se hacía cualquier ceremonia o juicio, los profetas paganos invocaban como testigos a sus dioses. Pero Dios, cuando convoca a juicio a su pueblo, llama como testigos a la naturaleza. Y mira lo que dice el versículo 1 y lo que dice el versículo 2. La parte baja del 6 dice: levántate, del versículo 1 parte baja dice: levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oíd montes la acusación del Señor y vosotros perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo. O sea, ustedes naturaleza van a ser testigos y van a ver lo que yo voy a hacerle pagar a mi pueblo por su rebeldía. No pierda de contexto lo que hemos visto en los primeros 5 capítulos. Un pueblo que se ha rebelado contra Dios. Un pueblo que Dios ha sido extremadamente bueno con él. Y han decidido rendirle adoración a otros dioses. Un pueblo que Dios ha perdonado una y otra vez ellos pecan contra Dios y se rebelan contra Dios. Los que gobiernan son corruptos. Los líderes religiosos están vendidos. Y el pueblo ha
inclinado su rodilla a otros dioses. En esta época y en este momento donde Miqueas está dando este discurso, hablando de parte de Dios, se entiende que quien estaba gobernando en Judá era Manasés, el hijo de Ezequías, el nieto de Acab. ¿Y sabe lo que se dice de Manasés? Que era sumamente malo, perverso y corrupto. Era un tirano, un villano. Cualquier similitud con un presidente o algún presidente de nuestros países es pura coincidencia. Él le dio la espalda a Dios y comenzó a rendir adoración a dioses falsos, y el pueblo comenzó a rendir adoración a dioses falsos. Ese es el contexto donde se encontraban ambos pueblos, Israel y Judá, dándole la espalda a Dios y sirviéndole a otros dioses. Nada distinto a lo que hay hoy. Lo que estaba operando en aquel momento era apostasía y ritos paganos. Y por lo tanto Dios llama a la naturaleza como testigos. ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos en la corte, Dios sirve como demandante, Dios sirve como fiscal, Dios sirve como juez, y lo primero que hace antes de comenzar el juicio es llamar a los testigos. Ahora resulta sumamente interesante lo que Dios hace. Porque yo quiero que usted se imagine que estamos en el tribunal, que estamos en la corte, que hay un juicio. Se supone que los que hemos estado en alguna manera u otra implicada en un tribunal, sabemos que se presentan los testigos y lo próximo que hace el fiscal es presentar ¿qué? Los cargos que tiene contra quién, contra el demandado, ¿sí o no? Pero eso no es lo que hace Dios. Dios no hace eso. Mire lo que dice el versículo 3 y al versículo 5, que es lo que Dios hace. Llama a los testigos y en vez de ir directo a la acusación, mira lo que dice. Versículo 3. Pueblo mío. Escuche la pregunta. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío. 2 veces. Acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Mira las 2 preguntas que hace Dios. ¿Qué yo te he hecho? ¿Qué yo te he hecho? Contéstame, respóndame. ¿Cuál es el mal que yo, tu Dios, te he hecho? Y yo puedo entender eso. Pero lo que se me hace difícil entender con un pueblo malvado, malo, déspota, arrogante, orgulloso, soberbio, contumaz, es que Dios le llama 2 veces, ¿qué? Pueblo mío. Y ese pueblo mío, si usted no se me ha dormido durante toda la serie, es recurrente en el libro de Miqueas. Una y otra vez él le llama al pueblo, a su pueblo, Israel o Judá, pueblo mío. Lo dice Miqueas, lo dice desde el Éxodo, lo dice en el Antiguo Testamento, pueblo mío. Los que tenemos hijos y los que tienen hijos quizás mayores, saben lo que significa eso. Pero hijo mío, otra vez. Pero las madres saben lo que es eso, por lo menos la mía sabe lo que es. Pero hijo mío, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Oh, pero hijo mío, ¿qué es lo que pasa contigo? Aquí todos los hijos hacemos así. Amén.
Dios como un padre, antes de pasar veredicto, muestra misericordia y compasión con su pueblo. Y no solamente le pregunta primero qué él le ha hecho, que no se supone que pregunte eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Él no tiene que estar haciendo esa pregunta. Pero Él la está haciendo no porque Él esperaba una respuesta del pueblo, sino para poner a pensar al pueblo. Ay, pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Porque mire lo que hace después que hace esa pregunta. Le dice, déjame recordarte y traer a memoria lo que yo he hecho por ti. Número 1, te libré de la esclavitud, te saqué de Egipto. Yo te saqué de Egipto. Déjame recordarte qué es lo que yo he hecho. Es psicología a la inversa. ¿Qué he hecho contra ti? Pero espérate, déjame decirte lo que sí he hecho contigo. Te libré de la esclavitud en Egipto. No solamente te libré de la esclavitud de Egipto, sino que te di líderes. Te di a Moisés como libertador. Te di a Aarón como sumo sacerdote. Y yo sé para las feministas cristianas que dicen, ¿ves? Que dice Miriam. Así que las mujeres lideran. No, porque si usted va a Éxodo, va a ver que Miriam lo que guiaba eran a mujeres. Así que le dio a Moisés como libertador. Le dio a Aarón como sumo sacerdote. Y a las mujeres le dio a Miriam para que las liderara. Yo les di líderes. No solamente los saqué de Egipto. No solamente le di líderes, sino que yo impedí la maldición del rey de Moab, Balac, a través del profeta Balaam. Y en vez de él maldecirlo a ustedes, yo los liberté y los libré de esa maldición. Es más, no solamente he hecho eso con ustedes, sino que los llevé a la tierra prometida. Me menciona Gilgal como primer lugar, la primera tierra antes de entrar o entrando a Canaán. ¿Qué he hecho contra ustedes para que ustedes se comporten así? Bueno, déjenme decirles, recordarles y traer a memoria lo que yo sí he hecho con ustedes. Los saqué de la esclavitud, les di líderes, los libré de la maldición y los llevé a la tierra prometida. Llega a ser mi papá o mi abuelo, me dice sinvergüenza. También que yo me he portado contigo, mira cómo tú me pagas. Pero así no nos paga Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Te olvidaste de mis bondades? ¿Te olvidaste de mi misericordia? ¿Te olvidaste de mi gracia? ¿Qué te he hecho? Si lo único que te he hecho es hacerte bien. Dios, en vez de emitir juicio inmediato, de presentar los cargos contra su pueblo, muestra compasión y misericordia. Compasión y misericordia. Compasión y misericordia. Ahora, Dios llama de testigo a la naturaleza. Dios hace una pregunta retórica: ¿qué te he hecho? Les muestra amor como llamándole como pueblo. Les recuerda y le trae a memoria lo que Él ha hecho por ellos. Y miren la respuesta del acusado. Yo creo que los hispanos salimos de esa descendencia. Miren lo que ellos responden en el versículo 6 y versículo 7. Miren la respuesta de este maravilloso y extraordinario pueblo de Dios. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros y de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Yo quiero que, yo sé que usted está cansado, yo sé que usted todavía está pensando en lo que hicimos ayer, pero presta atención por todas las misericordias de Dios. Este pueblo que está acusado, que tiene a Dios como demandante, que tiene un pleito, una acusación contra él,
que está sirviendo como fiscal para presentar el caso y que los va a condenar, comienza el discurso diciendo: ¿qué te he hecho? Y te recuerda lo bien que te ha hecho. Y la respuesta del pueblo de Dios es: I don't get it. Yo no entiendo. ¿Qué será lo que Dios está pidiendo? ¿Con qué me presentaré al Señor? ¿Con qué me postraré a Él? ¿Con holocaustos? Lo que Dios quiere es que le demos holocaustos y sacrificios. Y otro dijo, parece, no solamente holocaustos, Él quiere grandes holocaustos, muchos becerros, muchos ríos de aceite. Y otro dijo, no es eso. Dios lo que quiere es que le demos nuestros primogénitos y el fruto del vientre de nuestras mujeres. ¿Te parece a mí? ¿Se parecen a mí? Y yo le voy a demostrar por qué se parecen a mí. A ver si alguno aquí se atreve a decir que se parece también a usted. Se parecen a mí. Cuando Dios claramente en su palabra me dice lo que espera de mí, y mi respuesta es, yo creo que lo que Dios está diciendo es esto. Y le tiraron esa preguntita a Dios ahí. Yo creo que lo que Dios quiere es holocaustos. Y otro dijo, no, más becerros, más aceite. Y otro se fue más deep, más profundo. No, lo que quiere es el primogénito y el fruto del vientre, ¿sabes? Sacrificio humano. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Dijeron ellos. Yo quiero que usted entienda que esas tres preguntas reflejan la enajenidad, y no sé si esa palabra está bien dicha en el diccionario de la Real Lengua Española, pero me la acabo de inventar ahora, de lo enajenado que estaba ese pueblo, de su condición y de quién es Dios. La poca claridad con que ellos estaban pensando, la poca claridad con que estaban viendo su condición, la poca claridad con la que veían a Dios y su santidad, que se atreven a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sabe? Eso es una actitud totalmente irreverente y irrespetuosa, como que, pero ¿cuál es el llanto de este Dios? ¿Qué es lo que quiere este Dios? ¿Está conmigo? Mostrando su condición, mostrando su corazón, mostrando lo arrastrado y lo embarrado que ellos estaban en el lodo de la idolatría y de la inmoralidad. Pero Dios responde. Vaya al versículo 8 conmigo, yo quiero que le subraye, le ponga corazones, le haga un highlight, porque este versículo, dijo Spurgeon, que resume los 10 mandamientos. ¿Está conmigo en el versículo 8? ¿Qué es lo que tú quieres, Dios? El versículo 8. Dios dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar ¿qué? La justicia, amar ¿qué? La misericordia y andar humildemente con tu Dios. La respuesta de Dios es no. Yo no quiero holocaustos. No. Yo no quiero más y mayor cantidad en el holocausto. No. Yo no quiero ni siquiera que ustedes violen la ley y hagan hasta sacrificios humanos, porque la ley prohibía los sacrificios humanos y condenaba con pena de muerte. Y esta gente están tan enajenada que se atreven a ir a la presencia de Dios a decirle, bueno, como tú sigues molestando, que tú quieres y quieres, ¿qué quieres? Que te sacrifiquemos hombres, gente humana. Yo le dice, no, yo no quiero eso. Yo te voy a decir lo que yo quiero, porque ya te lo he dicho anteriormente. Yo te voy a repetir a ti lo que ya yo te dije anteriormente.
Y una y otra vez, desde que te saqué de Egipto, te he dicho lo que yo quiero de ti. Yo quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 30 un momento. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. No olvide la pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios? Yo le contesté, Él ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y versículo 16. Cuando Dios promete restauración a su pueblo, le dice en el versículo 15, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Yo te dije a ti lo que yo espero de ti. Te lo he dicho una y otra vez qué es lo que yo quiero de ti. ¿Cómo tú vienes a mi presencia y me preguntas qué es lo que yo quiero? Y yo quiero que usted y yo nos coloquemos en el lugar del pueblo de Israel. Porque tú y yo vamos muchas veces en oración, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú esperas de mí? Es que estoy tratando de discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una. Que tú sometas y yo someta mi voluntad a la de Él. Y eso es consistente en el relato bíblico. Y Él nos ha dicho, como le dijo a su pueblo, qué es lo que espera de nosotros. Recuérdese a Dios como demandante y como fiscal, que ante la respuesta de un Dios amoroso, compasivo y misericordioso a su pueblo, déjame recordarte lo que he hecho. Ellos vienen con esta respuesta de preguntas sin sentido. La respuesta de Dios es, yo quiero que tú practiques la justicia, que andes en rectitud. Yo quiero dice que, el texto dice que Dios quiere que seamos misericordiosos o que amemos la misericordia. Son dos cosas diferentes. No es que nos guste la misericordia. No es que hagamos misericordia, es que amemos la misericordia. Y yo voy a explicar eso ya más adelante. Y que andemos en humildad. No es lo que tú quieres. Yo lo que quiero como tu Dios y lo que siempre he demandado de ti es que tú tengas obediencia, que estés dispuesto en tu corazón, que tengas una devoción genuina, que seas justo con tus semejantes, que respete los derechos mayormente de los que son igual que tú, mi pueblo. Eso es lo que yo espero. Y que andes en humildad, no creyendo que eres mejor que los demás. ¿Cómo es posible que tú vengas a mi presencia a preguntarme qué es lo que yo quiero si tú sabes, oh hombre, que yo te he declarado lo que es bueno? No está hablando con neófitos, no está hablando con gente que llegó recientemente a su pueblo, está hablando con su pueblo. Y fíjese cómo Dios sube el tono. Y cómo Dios, ante la respuesta tan desafiante a ese Dios único y verdadero de parte de su pueblo, Dios entonces pasa fallo y sentencia. Vamos al versículo 9 al 16. Mire cómo termina esta historia. ¿Está en el versículo 9 conmigo? La voz del Señor clamará a la ciudad. Yo quiero que usted subraye esto. Prudente es temer tu nombre. ¿Alguien me puede ayudar a qué es ser prudente? ¿Cómo? No, zúmbalo. ¿Cómo? Sabio. ¿Qué más? ¿Qué es ser prudente? Precavido. Muy bien. ¿Qué más? Cauteloso. Muy bien. ¿Qué más? Generosidad. ¿Qué más? Respetuoso. ¿Qué es ser? ¿Qué es ser eso? ¿Qué es ser prudente? Sabio. Precavido. Mira lo que Dios está diciendo. Es sabio. Es ser precavido. Es ser cuidadoso. Es ser cauteloso. El temer mi nombre.
Oíd, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? ¿Hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita? ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia. Sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Ese es el fallo. Ahora viene la sentencia. Por eso yo también te haré enfermar hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás, y tu vileza estará en medio de ti. Apartarás, pero nada salvarás. Y lo que salves yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite. Y la uva, pero no beberás vino. Han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab. Y andas en sus consejos. Esa gente eran quienes, unos paganos. Y mira lo que Dios le dice a su pueblo. Y tú andas en sus consejos, por tanto, te entregaré a la destrucción y a tus habitantes para burla. Y soportaréis el oprobio de mi pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está dando el fallo. ¿Ustedes son qué? Culpables. Culpables. Porque los comerciantes son injustos. Los ricos son violentos. El pueblo es mentiroso y engañador. Ustedes son unos abusadores. Por lo tanto, yo voy a pasar sentencia sobre ustedes. Yo voy a fallar sobre ustedes. Y los enfermaré. Los heriré. Los asolaré. O sea, los destruiré. Arrasaré con ustedes. No van a gozar del fruto de sus labores. Y serán la burla de las naciones. Todo esto por causa de rechazar mi voz y seguir el consejo de malos. Pero yo me quiero detener en el versículo 10 al versículo 12. Comerciantes injustos, como hoy día. Ricos violentos, como hoy día. Pueblo que es mentiroso y engañador. Gobernantes que se quieren hacer más ricos a causa del pueblo. Líderes religiosos que piden en sus redes sociales unos centavitos, que son unos 70 y pico de millones de dólares para comprar su jet privado. Eso es lo que estamos viendo hoy. Supuestos y susodichos líderes religiosos. Nada de diferente a lo que pasaba en aquella época. Pueblo mentiroso. Pueblo engañador. Lo honran con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Miqueas. Leer el libro de Miqueas es como leer el periódico de ayer. Es como prender a las 8 de la mañana las noticias locales, nacionales e internacionales. Dios está pasando a juicio. Porque Dios no puede ser burlado. J.C. Ryle dijo una vez que cuando un hombre falla en público es porque hace rato lleva fallando en privado. Este pueblo está delante del Dios demandante, del Dios fiscal y del Dios juez porque hace rato estaba fallando en privado. Y desistieron a escuchar el consejo y la voz de Dios. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Porque este mensaje es para ti y para mí. ¿Cómo vamos a responder? Porque fíjese las tres cosas que Dios les pidió a su pueblo o les recordó a su pueblo que nos aplican a usted y a mí en esta mañana. Justicia, misericordia y humildad. Anote eso. Cuando esté orando, Dios, ¿qué tú esperas de mí? Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que practique la justicia, o sea, que camines en rectitud.
Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Que ames la misericordia. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que andemos en humildad. Pastor, pero ¿cómo se ve eso en mi vida? Bueno, practicar la justicia y caminar en rectitud es seguir y vivir bajo los parámetros, estándares que Dios ha demandado en su palabra que nosotros vivamos. No solamente nuestra relación con Dios, sino en la relación con mi prójimo y más con mi hermano en Cristo. Así que la primera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en esta mañana antes de salir es, ¿estamos practicando la justicia y estamos caminando en rectitud con mis hermanos y con mi prójimo? ¿Estamos practicando la justicia? ¿Estamos andando en rectitud en nuestra relación con Dios? La segunda cosa que debemos hacer es preguntarnos si nosotros estamos amando la misericordia. Y vuelvo y repito, no dice que practiquemos misericordia. No dice que seamos misericordiosos. Porque una cosa es ser misericordioso para ser visto por los hombres y otra cosa es amar la misericordia. Déjeme darle un ejemplo. ¿Usted ha visto algunas campañas que hacen en televisión donde una compañía que está acusada de echarle petróleo o aceite a todo el Atlántico o el mar? De momento en esa campaña que tiene una causa especial, llega el presidente de la compañía con un cheque así de grande. 5 millones de dólares donados para la causa. Y entonces estamos nosotros en nuestra casa. ¡Wow! Pero qué gente más generosa y misericordiosa. ¿Cómo ellos dan? Oye, pero 5 millones de dólares para esa causa y nosotros nos sacamos los pañuelos, nos sacamos las lágrimas porque ponen una música de fondo y traen a un niño o un paciente de algo allí para que reciba el cheque ese de plástico así. Y decía otra foto más para el Facebook. Dios no quiere ese tipo de misericordia, ese tipo de generosidad. Dios quiere que amemos la misericordia. Que amemos el ser desprendidos y ver la necesidad de otros y darla por gracia, porque por gracia la hemos recibido. Para que Él sea exaltado y glorificado y no nosotros. Oye, pero qué hombre. Qué filántropo ese hombre. Dios quiere que nosotros amemos el perdonar a otros. No, a mí el que me la hace, me la paga. Ah, el que se la hace, se la paga. Pues venga a su grupo pequeño la semana que viene. Que yo le voy a enseñar qué es lo que espera Dios de nosotros. Venga a su grupo pequeño. No falte. No, es que usted sabe, a mí me hirieron cuando niño y a mí no me han pedido perdón. Y si no me piden perdón, yo tengo eso ahí. Yo tengo el derecho. El mundo me la debe. Dios me la debe. No. Si tú eres creyente y has sido perdonado en Cristo, Dios espera que tú y yo perdonemos a otros. Porque ese que te hirió, te lastimó, te marcó, no es más malo que tú. Quizás tú y yo somos peores que él. ¿Qué más nos pide Dios? Que caminemos en humildad. Charles Spurgeon dijo, yo no le aconsejaría a nadie que procure ser humilde, sino que sea humilde. Es que yo me estoy esforzando en ser humilde. No, sé humilde. ¿Y cómo se ve eso, pastor? ¿Qué es eso de ser humilde? Yo quiero decirte que Dios dijo, practica la justicia, ama la misericordia y como resultado vas a caminar en humildad. Si tú y yo caminamos en rectitud, si tú y yo amamos la misericordia, tú y yo vamos a aprender a andar humildemente. Vamos a tener un concepto de nosotros correcto, nos vamos a autonegar, vamos a humillarnos, vamos a obedecer la voluntad de Dios y no la nuestra. Vamos a temblar ante la presencia de Dios, no le vamos a retar como ese pueblo, le vamos a reverenciar. Vamos a entender, como hemos aprendido en el grupo pequeño pasado, que el problema que usted y yo tenemos es que Dios es santo y nosotros no. Y como Dios es santo y nosotros no, yo le rindo adoración.
y tenga un concepto correcto de mí. Ni mayor, pero tampoco menor. Correcto. Y ando en humildad, sabiendo someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Reverenciando a Dios, caminando con un concepto correcto de mí. Dios quiere que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que andemos en humildad. Ahora, yo sé que los que son un poquito outsmart, y aquí hay gente que son más inteligentes que yo, deben estar pensando, ay, el pastor está predicando un mensaje muy moralista, porque practicar la justicia, amar la misericordia y andar en humildad, cualquier persona la puede hacer. Yo puedo estar casi de acuerdo con usted, pero yo no creo que todo el mundo lo pueda hacer. Yo creo que todo el mundo lo puede aparentar, porque sin Cristo es imposible que tú y yo practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos en humildad. Y aquel pueblo no tenía lo que tú y yo tenemos, que es el que hace posible que hoy usted y yo podamos caminar en rectitud, o sea, practicar la justicia. Es Cristo el que hizo posible que yo ame la misericordia. Es Cristo el que hizo posible que yo camine en humildad. Claro que Dios se complace en que tú y yo le imitemos practicando la justicia. Claro que a Dios le complace que le imitemos demostrando misericordia con los demás y amando la misericordia. Claro que Dios quiere que nos humillemos delante de Él y hagamos como Cristo. El problema es que no vamos a poder hacer eso si no estamos en Cristo, si no hemos nacido de nuevo. Y aquí hay gente que son hijos y hijas de Dios. Y hay gente que no son hijos y hijas de Dios, son criaturas de Dios. Y yo tengo una mala noticia para ti si tú no eres creyente. Si tú estás tratando de hacer como aquel pueblo de Israel, que creía que haciendo obras, holocaustos, trayendo cantidad o hasta sacrificando humanos, complacían a Dios con sus obras externas, tus obras, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia. Puede ser que pagues tus taxes todos los días 15. Puede ser que no fumes, que no bebas, que seas vegetariano. Puede ser que tengas tus 10 horas de sueño porque son 8 y tú le das 2 más. Puede ser que tú te estés esforzando en caminar en rectitud, en practicar la justicia, en ser misericordioso y amar a los demás. Tú puedes creer que andas en humildad y para Dios esas obras son como trapos de inmundicia. Si no has nacido de nuevo y no has pasado por Cristo, le queremos robar la gloria al único que le pertenece. Pero si tú eres cristiano, yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahora mismo. Y tú recuerdas las palabras con las que comenzó Dios después de llamar a los testigos. Y Él nos está diciendo lo mismo hoy. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Pueblo mío, recuerda todas las bendiciones que yo te he dado. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Preguntarle a Dios qué demanda de nosotros? ¿O vamos a recordar lo que ya Dios ha hecho por nosotros? Por lo tanto, mi querido hermano y hermana que estás aquí, por todas las misericordias de Dios, entiende esto. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, el practicar la justicia, el amar la misericordia y el andar humildemente, Pablo dice a los Gálatas que son frutos del Espíritu. Se supone que si tú y yo estamos en Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros, estemos practicando la justicia, amando la misericordia y caminando en humildad. Yo voy a orar y yo te ruego, si tú eres creyente, que pasemos hoy revista si estamos viviendo así. Y si tú no eres cristiano, si tú reconoces que tú estás tratando de ser moralmente bueno, si tú crees que estás tratando de hacer buenas obras para ganarte el cielo, déjame decirte algo.
que la única manera en que nosotros los creyentes hacemos buenas obras es por la obra de Cristo en la cruz. Y hasta que tú no te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo, otra vez, tus obras son como trapos de inmundicia. Oramos, Señor.